Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos de nuevo para, supongo yo, el último de los teóricos que les voy a dar en este curso virtual. Después ya los dejaré con el doctor Joan Batista, que supongo que es quien se hará cargo de los teóricos que siguen, y la doctora Pilar García, la titular de cátedra. Bueno, hoy vamos a ver la continuación de la clase que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la parte de cromosomas y formación de gametas. Hoy vamos a ver cambios que pueden ocurrir a niveles cromosómicos, o sea, a nivel microscópico, que se puede observar con microscopio óptico, cambios numéricos y estructurales que pueden afectar a los cromosomas y cuál es el impacto en la formación de gametas. ¿Por qué es importante conocer el impacto? Porque vamos a tener idea de cómo afecta eso a las generaciones venideras. Entonces, esto es simplemente para hacer una recorrida última por el teórico pasado. Definimos qué era el cariotipo. Sabíamos que el cariotipo era nada más que el ordenamiento, ¿sí?, de los cromosomas clasificados por pares, según tamaño y morfología. Y sabíamos también que el cariotipo es específico de cada especie animal. ¿Para qué es que nosotros hacemos el análisis de cariotipo? Bueno, generalmente lo que intentamos es detectar cambios o anomalías, tanto en estructura, que afecte la morfología, como en el número de cromosomas para ese individuo. Ahora, si lo que nosotros vamos a analizar son cambios, tenemos que entender que estos cambios son, en realidad, mutaciones. Esto también ya lo vimos. Sabemos que una mutación es cualquier cambio que afecte el material genético y que aparezca de nuevo, es decir, que no sea una reorganización de algo preexistente. Por lo tanto, eliminamos el proceso de recombinación, ¿sí? Un proceso de recombinación no genera mutaciones. La mutación es un cambio que se da en un sitio particular, por ejemplo, acá es un cambio muy pequeño, que me está cambiando, ¿sí?, uno de los nucleótidos en la secuencia original para generar una copia, ¿sí?, que lleva un nucleótido distinto. Como vimos, el cambio de un nucleótido puede no tener efecto o puede generar un efecto grande. Entonces, dependiendo de la magnitud de ese efecto, nosotros clasificamos a las mutaciones como patogénicas, probablemente patogénicas, no patogénicas, ¿sí? ¿Cómo podemos clasificar las mutaciones? Bueno, hay grandes formas de clasificarla. Podríamos hacerlo según las células que afecten, según la extensión, como dice aquí, del material genético afectado, según el efecto o según su origen. Entonces, vamos a la primera, según las células que afecte. Básicamente o rápidamente vamos a identificar dos tipos de células que pueden ser afectadas por mutaciones: las células germinales y las células somáticas. ¿Cuál es la diferencia que una mutación afecte una célula germinal o una somática? Bueno, si afecta la línea germinal, entonces va a afectar a los gametos que produzca ese individuo. Por lo tanto, esta mutación se va a transmitir a la descendencia y va a estar sujeta a los efectos de la selección natural. O sea, si esa mutación es favorable, será selectivamente, la selección actuará positivamente, o sea, seleccionará esos individuos. Si esa mutación es desfavorable, entonces la selección natural tratará o se encargará de eliminar esos individuos que están menos adaptados, llamémosle así. Por otro lado, tenemos aquellas mutaciones que afectan las células somáticas. Por lo tanto, afectan células somáticas y las descendientes de esas células somáticas. Afectan solamente al individuo, no son heredables, ¿sí?, y no juegan un papel directo en la evolución, aunque sabemos que si uno tiene una enfermedad degenerativa, la selección natural, o sea, el ambiente, podrá encargarse de descartar ese individuo para evitar que deje más descendencia. El otro tipo de clasificación es según la extensión del material genético que afecte.
Entonces así vemos algo que ya vimos, las mutaciones de orden génico provocan pequeños cambios en la secuencia de nucleótidos en un lugar particular y afecta una o unas pocas bases, ¿sí? No mucho más que eso. Ahora nosotros tenemos algunas, mutaciones que ya nos afectan cromosomas enteros. Pensemos entonces, según lo que vimos, en decenas de miles, ¿sí?, de kilobases que están afectadas. ¿Esto qué provoca? Afectan básicamente la disposición de los genes en el cromosoma. Y por último tenemos aquellas mutaciones de orden genómico. Las de orden genómico alteran el complemento cromosómico entero de una especie. Según su efecto, sabemos que son algunas perjudiciales, otras pueden ser neutras, o sea, ni fu ni fa, y otras pueden ser beneficiosas, o sea, generan una ventaja. Y según su origen, podemos tener mutaciones que se dan al azar. Esto es, por ejemplo, simplemente por el error inherente que tiene la ADN polimerasa al momento de la duplicación. Eso serían mutaciones al azar. Y provocadas por agentes mutagénicos. Acá las mutaciones pueden ser al azar, ¿sí?, porque, por ejemplo, un compuesto orgánico puede tener un efecto mutagénico, pero no siempre afectar la misma región. Puede que sea al azar. Hay otros, como por ejemplo la luz UV, que forma particularmente dímeros de timina, entonces ya son mutaciones más dirigidas. Pero bueno, sepamos que según su origen pueden ser al azar o aquellas provocadas por agentes mutagénicos, que son aquellos agentes que tienen capacidad de provocar cambios en el material genético. Y recordemos que esos agentes pueden ser físicos, químicos y biológicos. Mutaciones génicas, como les digo, ya las vimos en clases anteriores. Teníamos aquellos cambios de alguna base que me provocaba que un codón que antes codificaba para un aminoácido particular, ahora se transforme en un codón de stop. Eso decíamos que era una mutación sin sentido, ¿sí? Me provocaba la terminación temprana de esa proteína. Mutaciones por delesión, o sea, desaparecía una base que antes estaba, por lo tanto había un corrimiento, ¿sí?, de todos los tripletes a partir del punto de delesión y había un corrimiento del marco de lectura que se daba hacia la izquierda. Una inserción de base me provocaba algo, lo contrario a lo que provoca la mutación, o sea, se inserta una base y a partir de ahí hay un corrimiento del marco de lectura, ¿sí?, pero en este caso hacia la derecha. ¿Cuál era el riesgo de que ocurra una delesión o una inserción? Básicamente que a partir del punto de inserción o de lesión de base, todos los tripletes que le sigan van a cambiar, por lo tanto van a cambiar los aminoácidos codificados y el riesgo de que aparezca un codón de stop es elevado, ¿sí? Por lo tanto es muy probable que aparezcan las famosas proteínas truncadas. Y todo esto se daba porque al momento de la traducción, ¿sí?, estaba regido por un código genético. Recuerden que había más de un triplete por aminoácido y que existían 3 codones o tripletes que no codifican para ninguno. Eso significa que no hay ninguna ARN de transferencia para estos tripletes y son los famosos codones de stop. Ahora, cuando hablamos a nivel cromosómico, que era el siguiente nivel según la extensión de material genético que se afectaba. Acá nuevamente tenemos 2 posibilidades. Son cambios estructurales, o sea que afectan la morfología de uno o algunos de los cromosomas del individuo, o cambios numéricos, que pueden afectar de nuevo a algún o algunos pares cromosómicos o al complemento completo. Vamos entonces primero con los cambios estructurales. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la duplicación. Fíjense, en este caso tenemos un cromosoma, este es el cromosoma normal,
y por alguna razón, llamémosle actividad de un agente, esta región que está aquí marcada en azul, al momento de la replicación se duplica, ¿sí? Y quedan contiguas. Por lo tanto, el cromosoma duplicado lo que va a presentar es un cambio en su morfología. Ahora el brazo Q, que es este, es más largo porque hay un fragmento que está duplicado. ¿Qué es lo que sucede en una delesión? Bueno, básicamente lo contrario a esto. Hay una región que por algún error al momento de la duplicación no se duplica, se saltea, ¿sí? Puede haber también, más que al momento de la duplicación, también puede ser que por efecto de ese agente mutagénico se generen fracturas, este fragmento se desprenda, se pierda y este fragmento vuelva a asociarse con el resto del cromosoma, generando un cromosoma mucho más pequeño, ¿sí? Fíjense que nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que a este cromosoma le falta un fragmento? Básicamente nos vamos a dar cuenta si sabemos cuál es el par cromosómico, eso lo sabemos por el patrón de bandas, y vemos que el patrón de bandas no corresponde al patrón que debía aparecer en el cariotipo. Me falta una banda gruesa, oscura, una clara y dos oscuras más finitas. Acá se pierde. De esta manera, cuando yo miro al microscopio, me doy cuenta que este cromosoma está delesionado. ¿Qué otro tipo de cambio puede haber? Bueno, habíamos dicho, una inversión. En una inversión lo que ocurre es que en un cromosoma se van a generar una o dos fracturas, ¿sí? En este caso, que la inversión es intersticial, se generan dos fracturas que abarcan esta zona que está en verde. Este fragmento se desprende, pero en vez de perderse, como ocurre en la delesión, se invierte, ¿sí? Y por un proceso de inversión, o luego del proceso de inversión, vuelven a cohesionarse esos extremos que estaban fracturados, y ahora me queda el cromosoma, otra vez con el mismo tamaño, no cambió el tamaño respecto al original, pero ahora aquí en el centro, este fragmento está invertido. Y nuevamente me doy cuenta de ello analizando el patrón de bandas, ¿sí? ¿Ven? En este caso, la inversión además se dice que es paracéntrica porque no incluye al centrómero. Si incluyera al centrómero, entonces la inversión se denominaría pericéntrica y tendríamos que tener una fractura en un brazo y la otra fractura en el otro brazo. Luego, el giro de 180 grados del fragmento que se fracturó y la reinserción. En ese caso, cuando el fragmento invertido contiene al centrómero, se dice que es una inversión pericéntrica. El último tipo de inversión, se los nombro nada más, sería una inversión terminal. Y en este caso no se necesitan dos fracturas, simplemente con una fractura, ¿sí? Este fragmento terminal giraría y por un defecto que tendría que estar presente en el telómero, se asociaría o se pegaría con el resto del cromosoma. En este caso entonces hay una fractura sola, el fragmento gira y vuelve a pegarse de forma invertida. Otro cambio que suele suceder o que suele tener lugar es lo que se llama una translocación. Ya la palabra translocación nos dice algo, ¿no? Nos dice que algo que está ubicado en un lugar se va a ubicar en otro. Bueno, básicamente la translocación se define como intercambio o migración, vamos a ver, depende de qué tipo de translocación sea, pero ahora para este caso que es la translocación simple, es el cambio de lugar, ¿sí? De un fragmento de un cromosoma a otro cromosoma no homólogo. O sea, esto no es que del cromosoma 1 se fue al otro miembro del par 1. No, acá es que un fragmento, en este caso del cromosoma 2, sufrió una fractura del cromosoma, se separa este fragmento terminal, hay otra fractura que afecta al cromosoma 12, este fragmento del cromosoma 12 se pierde y el fragmento del cromosoma 2 se pega o se asocia al resto del cromosoma 12. Fíjense ahora, tenemos un cromosoma formado, un nuevo cromosoma,
un nuevo submetacéntrico formado por una pequeña porción del cromosoma 12 y una gran porción del cromosoma 2. Y fíjense que el cromosoma 2 cambió su morfología, ¿sí? Quedó casi un metacéntrico porque le falta ese fragmento que ahora se asoció al cromosoma 12. Entonces, en términos simples, una translocación simple es la migración de un fragmento de un cromosoma a otro par no homólogo. Como les dije antes, hay otro tipo de translocación que la conocemos como recíproca. En este caso, el evento es el mismo, dos fracturas, en este caso una que afecta al cromosoma 4 y otra que afecta al cromosoma 20, pero acá ninguno de los dos fragmentos se pierde, ¿sí? Simplemente se intercambian. Entonces, una translocación recíproca es el intercambio de fragmentos cromosómicos entre cromosomas no homólogos. Fíjense que acá tenemos como final un cromosoma 4 que tiene un fragmento al final del cromosoma 20 y un cromosoma 20 que contiene un gran fragmento del cromosoma 4. Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de translocaciones, la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa al momento de la formación de gametas? Cualquiera de las aberraciones cromosómicas o cambios cromosómicos que hemos visto, sean inversiones, deleciones, duplicaciones o translocaciones, tienen un efecto al momento de la formación de gameta, porque recuerden que está en profase 1 el famoso crossing over, donde los homólogos deben aparearse. Imagínense que si hay que aparear un cromosoma 1 con su par 1, o sea, su homólogo, que tiene una delesión, si la delesión es intersticial, cuando quieran aparearse, va a haber un fragmento en el medio del brazo delesionado que no va a encontrar su región homóloga opuesta. Entonces eso trae problemas al momento, ¿sí?, de la formación de gametas. No vamos a entrar en cada uno de los casos, pero sí quiero que tengan una idea nomás de qué es lo que sucede en una translocación recíproca heterocigota, o sea, me está afectando a un solo miembro del par. Como vimos anteriormente, ¿sí?, por ejemplo, un miembro del cromosoma 4 intercambia con un miembro del cromosoma 20. Tengamos claro que si los dos miembros del 4 translocaran los mismos fragmentos con los dos miembros del par 20, entonces al momento de la formación de gametas no habría ningún problema. Pero cuando es heterocigota, o sea, cuando afecta un solo miembro del par, sí tenemos problemas. Fíjense acá. Acá tenemos en este cromosoma que es normal, este cromosoma que es normal y estos dos cromosomas que intercambiaron, estos fragmentos que están acá. Al momento de realizar el crossing over, este cromosoma rosa, pongámosle, tendría que aparearse con el otro rosa. Ahora, el problema es que parte de ese rosa está en este cromosoma y parte, o la otra parte del rosa, está en este otro. Lo mismo pasa con el azul. Este azul se aparearía con su secuencia homóloga. Una parte la tiene acá, pero la otra parte está en el otro miembro del par. ¿Cuál es la única manera en la cual se puede resolver este apareamiento? Bueno, que los cromosomas adquieran una configuración que se llama de tétrada. Fíjense, de esta manera, este cromosoma, que es normal, logra aparearse una parte con este cromosoma de abajo y otra parte con este cromosoma del costado. Lo mismo sucede para este cromosoma azul. Una parte logra aparearla normalmente con este cromosoma que está arriba y la otra parte con este cromosoma que está al costado. Ahora bien, recordemos que en un apareamiento normal, los dos cromosomas hacen el intercambio y luego cada uno va a un polo opuesto. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso vamos a tener algunos problemas y dependen de qué cromosomas involucren, ¿sí?, en la migración, vamos a tener combinaciones que se llaman balanceadas y combinaciones que se llaman desbalanceadas.
Fíjense que cuando la segregación es alterna, o sea, así como marca esta línea de puntos, estos dos cromosomas se van a ir a formar una gameta y estos dos cromosomas se van a ir a formar la otra. Estos dos cromosomas son normales, por lo tanto la gameta es normal. Y estos dos cromosomas están traslocados, pero están compensados. Lo que le falta a uno lo tiene el otro. Por lo tanto, esta gameta, aunque presente la traslocación, va a ser totalmente viable. ¿Qué pasa con las segregaciones adyacentes? Sea que segreguen así horizontalmente, se dividan dos para un lado y dos para el otro, o así, de costado, ¿sí? Segregación se llama adyacente 2. Fíjense que las gametas formadas en cada uno de estos casos van a estar desbalanceadas. Quiere decir que va a haber secuencias que falten y secuencias que están repetidas. Miremos esta primero, la secuencia adyacente 1, la parte superior. Un cromosoma rosa entero, un fragmento del cromosoma azul completando con otra parte del rosa. Por lo tanto, esta parte del rosa está duplicada y le falta, de hecho, todo este fragmento del cromosoma que debía ser azul. Lo mismo pasa con la de abajo. Hay rosa en deficiencia y azul duplicado, esta región. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo, tenemos un rosa entero con otro rosa, o sea, toda esta región duplicada y todo un azul que falta, y acá toda esta región duplicada con una rosa que falta. Por lo tanto, las gametas, si vemos aquí abajo, vamos a ver que estas gametas balanceadas van a corresponder a un tercio de las gametas formadas y las gametas desbalanceadas van a corresponder a 2/3 de las formadas. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos cuál es el impacto a nivel reproductivo de este tipo de aberraciones, lo que concluimos es que va a haber una reducción marcada de la fertilidad porque ese individuo va a producir 2/3 de su gameta no viables. El último tipo de traslocación que vamos a ver se denominan traslocaciones robertsonianas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque las descubrió un investigador cuyo apellido era Robertson. ¿De qué se tratan estas traslocaciones robertsonianas? Bueno, se denominan traslocaciones robertsonianas aquellas fusiones o fisiones céntricas, o sea que involucran cromosomas completos. Puede ser que dos cromosomas acrocéntricos, como es este caso, el 13 y el 14, se fusionen, ¿sí?, a través de sus centrómeros, dando un cromosoma, en este caso, submetacéntrico, ¿sí? Estaría al revés, según cuáles son las indicaciones para poner el brazo largo y el corto. El brazo largo tendría que estar hacia abajo, que sería este, el Q, y el brazo P. De la misma manera, puede ser que un cromosoma metacéntrico o submetacéntrico sufra una fisión, ¿sí?, dando como resultado dos cromosomas acrocéntricos. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que las traslocaciones robertsonianas, a diferencia de las traslocaciones comunes, nos provocan un cambio en el número cromosómico. De hecho, si nosotros pensamos en la especie bovina y decimos que el cromosoma 13 con el 14 se van a unir, y esto es heterocigota, o sea que va a afectar a un solo miembro del par, entonces, donde antes teníamos 60, ahora vamos a tener 59 cromosomas, porque dos se fusionaron entre sí. ¿Queda claro? Fíjense que en bovinos hay una traslocación robertsoniana que en algunas especies, en algunas razas, es bastante frecuente y se denomina traslocación 1:29, porque implica la fusión de uno de los miembros del par 1, ¿sí?, fíjense acá, un acrocéntrico muy grande, con el acrocéntrico del par 29, que es el más pequeño de todos, ¿sí? Acá estamos señalando los dos cromosomas sexuales, esta es una hembra, ¿sí? Fíjense que si nosotros ahora hacemos el recuento del total de cromosomas, vamos a observar que en vez de 60 hay 59. Y en bovinos es bastante sencillo darse cuenta que esta traslocación está porque aparece un gran submetacéntrico que no es característico de la especie bovina.
Por último, ¿cómo afecta esto, o sea, las traslocaciones robertsonianas, al momento de la formación de las gametas? Bueno, sucede algo parecido a lo que sucede con las traslocaciones robertsonianas. Fíjense, acá tenemos una gameta normal, ¿sí? Y acá una gameta donde hay portación de una traslocación robertsoniana. Fíjense aquí, tenemos el cromosoma traslocado, ¿sí? Se pierde un pequeño fragmento por las fracturas que se generan aquí para la pérdida de los dos brazos. Y lo que se genera entonces es un cromosoma fusionado, ¿sí? Producto de dos cromosomas acrocéntricos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se generen las gametas? Bueno, algo similar. Acá esta gameta es normal, me aporta un miembro de cada par, y acá esta gameta, fíjense, tengo un cromosoma normal, pero el otro es el traslocado. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que para este cromosoma, que es el amarillo, va a haber, en este caso, una trisomía entera. Está el par común más el que vino fusionado al cromosoma violeta. Esto es una trisomía. Si ocurriera en humanos y afectara el par 21, entonces esta sería una conformación posible para un síndrome de Down, ¿sí? Sin necesariamente tener que darse por la aparición de 3 cromosomas 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso se perdió, ¿sí? Porque este cromosoma fue con normalmente una gameta, y este vino a la otra. Tenemos un cromosoma solo traslocado. ¿Es viable? Sí, porque está toda la información. ¿Ven? Aquí tenemos toda la información por duplicado en el cigoto, ¿sí? Pero este individuo va a ser portador de la traslocación. En este caso, migraron los dos cromosomas normales y se juntaron con estos dos normales, por lo tanto, da un individuo normal. Y en el último caso, como acá tenemos, ¿sí?, un caso en donde el amarillo se fue con el violeta, en este caso nos está yendo el violeta solo, ¿sí? Segregó nada más que este. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando se junte con una gameta normal, vamos a tener una falta total de uno de los cromosomas. Muchas veces estas monosomías, vamos a ver qué se llaman, pueden ser letales, ¿sí? Ahora, todas esas alteraciones fueron alteraciones estructurales. El otro tipo de cambio que puede ocurrir en una célula es un cambio numérico, o sea que afecte a algún o algunos miembros, ¿sí?, del complemento o al complemento total. Vamos a empezar por lo que conocemos como aneuploidías, ¿sí? Aneuploidías, el prefijo an es no, por lo tanto no son verdaderas ploidías, o sea, no afectan al complemento completo. Por eso se llama aneuploidía. Afecta a algún o algunos pares del complemento. Si acá tenemos el cariotipo normal, entonces, en este caso tenemos ausencia de un par entero, desaparecen los dos miembros de un par. En este caso hablamos de una situación de nulisomía, o sea, este individuo es nulisómico para el par 3, nuli, 0, no está el par 3. En este caso se pierde solamente uno, ¿sí?, de los miembros del par 3, por lo tanto lo llamamos monosómico. En este caso, a diferencia de que se pierde, es que aparece un cromosoma más para un par. En este caso hablamos de una trisomía, porque hay 3 cromosomas para un par dado. Este es el típico caso del síndrome de Down. El monosómico en humanos correspondería, por ejemplo, al síndrome de Turner, que es X0, es en el par sexual. Un tetrasómico, ¿sí?, en donde aparecen 2 cromosomas de más para un par particular. Y el doble trisómico, donde tenemos 2
cromosomas agregados a pares distintos. Entonces, lo que tenemos que entender es que el trisómico se diferencia en su fórmula del cariotipo normal porque va a ser 2n más 1. El monosómico en fórmula es 2n menos 1. El nulisómico va a ser 2n menos 2. El trisómico va a ser 2n más 1. Y el doble trisómico no va a ser 2n más 2, porque eso nos confundiría con el tetrasómico. Va a ser 2n más 1 más 1. ¿Cuál es el origen de las aneuploidías? Bueno, en general se corresponden con dos eventos. Y es la no disyunción de cromosomas durante la meiosis 1 o la no disyunción de cromátidas en meiosis 2. Fíjense, acá tenemos los efectos de una no disyunción, ¿sí?, en meiosis 1 y una no disyunción en meiosis 2. ¿Qué es lo que vemos? Que básicamente cuando estos dos cromosomas, que tendrían que ir uno a cada gameta, ¿sí?, recuerden que en meiosis 1 segregan cromosomas, uno a cada célula hija, no hubo disyunción, se fueron los dos cromosomas a una de las células hijas, voy a tener una célula hija que carece de ese par del miembro de ese par cromosómico, las dos finales, cuando se separan las cromátidas, van a carecer de ese par, por lo tanto, las gametas van a ser monosómicas, les va a faltar un miembro del par. Mientras que, al contrario, cuando hay no disyunción en meiosis 1, estos dos cromosomas, que son iguales, van a dividirse, van a mandar sus cromátidas a las células hijas y estas células van a ser las productoras de trisómicos cuando se junten con una gameta normal. ¿Qué pasa cuando la disyunción se da en meiosis 2? Bueno, básicamente en una de las líneas, la de la izquierda en este caso, va a dar células normales, mientras que las disyunciones en meiosis 2 de este lado, de la derecha, me van a dar células alteradas. Una de más y una de menos. Fíjense que hay una célula que va a quedar monosómica al momento de que se junte con una célula normal y otra va a dar un individuo trisómico. ¿Cuál es la diferencia entre disyunción o no disyunción entre meiosis 1 y meiosis 2? Cuando la no disyunción es en meiosis 1, todas las gametas formadas a partir de esa no disyunción van a ser alteradas. Mientras que cuando el problema se da en meiosis 2, la mitad de las gametas van a ser normales y la mitad de las gametas van a estar o van a presentar alteraciones cromosómicas. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, hasta aquí entonces los cambios aneuploides, o sea, aquellos cambios cromosómicos numéricos que afectaban a uno o algunos pares cromosómicos de un individuo. Ahora vamos a hablar muy brevemente de lo que son las euploidías. Dijimos que las euploidías eran aquellos cambios que involucraban el complemento cromosómico completo en un individuo. Sabemos que son raras en especies animales, solamente se da en algunos peces, anfibios, algunas salamandras y lagartijas. Son muy o más frecuentes, digámoslo así, en especies vegetales. Y sabemos sí que en especies de reproducción sexual, las poliploidías con números impares, triploides, o sea que tengan 3 complementos o 5, son bastante infrecuentes, mientras que si es que se dan, son más frecuentes aquellas poliploidías de números pares, o sea, tetraploides o hexaploides, por ejemplo. ¿Cómo es que entendemos nosotros las euploidías? Bueno, vamos a dar un ejemplo muy simple. Consideremos una especie X que tiene un número cromosómico 2n igual 8. Sabemos, como es 2n igual 8, sabemos que tiene 4 pares cromosómicos que están puestos aquí. Un par 1, que es
submetacéntrico, un par 2 acrocéntrico y los pares 3 y 4 submetacéntricos más pequeños. ¿Cómo sería un individuo triploide de esta especie? Bueno, lo único que vamos a tener que hacer es agregar un complemento. Si acá nosotros sabemos que hay 2 complementos, agregar un complemento más es agregar un cromosoma a cada par. Por lo tanto, ahora el par 1 va a dejar de ser par y va a corresponder a 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3 y 3 cromosomas 4. Por lo tanto, cuando hagamos la fórmula diremos que es 3n igual 12 cromosomas. ¿Sí? ¿Qué sucedería con un tetraploide? Bueno, en un tetraploide se deberían agregar 2 complementos cromosómicos a los originales. Por lo tanto, tendríamos para lo que era el par 1, ahora 4 cromosomas. 4 en el 2, 4 en el 3 y 4 en el 4. Con lo cual, el tetraploide tiene una fórmula que es 4n igual 16 cromosomas para esta especie. Como ven, lo que se van agregando son complementos completos. Y un complemento corresponde a un cromosoma, ¿sí? O un miembro de cada par cromosómico. ¿Cómo se originan las euploidías? Bueno, básicamente hay una sola manera, llamémosle así. Y es que durante meiosis 1, que es la etapa reduccional, recuerden, de la división, cuando se separaban los cromosomas homólogos, uno se iba o segregaba a cada célula hija, no hay disyunción, y en este caso, a diferencia de las euploidías, no hay disyunción para ninguno de los miembros del complemento. Por lo tanto, me va a quedar una célula producto, una célula hija 2n, igual que la espermatogonia, supongamos, ¿sí? Una célula 2n, la otra célula no viable porque no tiene cromosomas, y esta célula 2n, ¿sí? Cuando se junte con una célula n, lo que me va a formar es un individuo 3n, o sea, un triploide. Entonces, para que quede claro, un euploide se forma por la no reducción del complemento en meiosis 1. ¿Sí? Para ir terminando, nos queda hablar un poco de híbridos y ver cuál es la importancia y la genética de los híbridos en las diferentes especies. Lo que sí sabemos es que un híbrido es un organismo animal o vegetal que procede del cruzamiento de 2 organismos que corresponden a especies o subespecies diferentes, o que por lo menos tienen cualidades fenotípicas distintas y que este individuo nace o aparece por medio de reproducción sexual. Son muchos los ejemplos de híbridos interespecíficos. El que tenemos más a la mano y el que hemos visto muchas veces, seguramente, es el ejemplo de la mula. La mula aparece por el cruzamiento de un burro con una yegua. Un burro que tiene un número cromosómico 2n igual 62 con una yegua cuyo 2n es igual a 64. Lo que sí estamos seguros es que la gameta de la yegua va a tener 32 cromosomas, mientras que la del burro va a tener 31. Eso hace que cuando una gameta del burro fertilice a un ovocito de la yegua, nos va a dar un individuo cuyo 2n es 63. ¿Sí? Y eso es básicamente porque estamos combinando 2 gametas de individuos distintos, o sea, de especies distintas, una cuyo número, el de la gameta, es par porque es 32 y la otra gameta es impar porque es 31. Este es el individuo que se genera. La pregunta que generalmente uno se hace es ¿por qué la mula es estéril? ¿Sí? La respuesta más directa que he escuchado a lo largo de los años es porque tiene 63 cromosomas, por lo tanto no va a poder hacer bien la meiosis porque es un número impar. ¿Sí? Y entonces aparentemente el gran problema que tenemos es que es un cromosoma que no sabe con quién aparearse. Ese sería el problema. Bueno, no, el problema es un poco más complejo que ese y lo vamos a ver al final de la presentación. ¿Sí? Pero bueno, así como está la mula, para presentarles algunos otros híbridos,
tenemos el burdégano, que es la inversa, que la de la mula, es la cruza de un caballo por una burra o una asna, ¿sí? Tenemos al cebrasno, que es una cebra por un asno. Fíjense qué cosa, que acá la cebra y el asno tienen exactamente el mismo número cromosómico y sin embargo el cebrasno sigue siendo estéril. Por lo tanto, eso nos da una pauta de que no es simplemente porque haya un cromosoma de más o de menos. Uno de los más lindos, ¿sí? El ligre, que es la cruza de un león por una tigresa. Fíjense que acá también 38 y 38 cromosomas. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a que la mula sea estéril? Bueno, no tiene o tiene poco que ver con que tenga 63 cromosomas, sí tiene que ver con la distribución de las secuencias a lo largo de los cromosomas. O sea, fíjense esta diapositiva. Está comparando humanos con ratón, dos especies bien distantes, ¿sí? en el árbol genealógico evolutivo. Cada color representa las secuencias que están contenidas en un cromosoma. Ahora, si nosotros tratamos de buscar, por ejemplo, el cromosoma 8, que es rojo, si corresponde al cromosoma 8 en el ratón, vemos que no, vemos que solamente esta fracción tiene homología entre el cromosoma 8 del ratón y el cromosoma 8 del humano. Fíjense que el resto del cromosoma está disperso. Está en el cromosoma 6, en el 5, en el 4, en el 3. También debe haber algo en el 12, ¿sí? Y creo, por el color, creo que algo en el 18. Entonces, si analizamos para cada cromosoma, vamos a ver que las secuencias que están contenidas en una especie, en un cromosoma particular, no tienen por qué estar contenidas en el mismo cromosoma en otra especie diferente. Esto hace que al momento de que se produzca, imagínense una cruza totalmente rara y loca entre un ovocito o un espermatozoide humano y un ovocito o espermatozoide, lo que corresponda de ratón. ¿Sí? Vamos a imaginar en un futuro distópico que algo así están tratando de generar. ¿Qué es lo que pasaría con ese individuo si es que logramos hacer que se desarrolle? Bueno, que al momento de producir gametas y el cromosoma 1 trate de aparearse con las secuencias del cromosoma 1 de la otra especie, lo que va a tener que hacer en realidad es aparearse con un número elevadísimo de fragmentos que están dispersos a lo largo de todos los cromosomas. Básicamente lo que veríamos si eso se diera es la formación de un ovillo con todos los cromosomas entrelazados tratando de aparear regiones que son homólogas. Obviamente que cuanto más cercanas son esas dos especies, por ejemplo, el burro y la yegua, o por ejemplo, dos razas, ¿sí? Sin que lleguen a ser especies, dos razas diferentes, por más que presentan diferencias fenotípicas grandes, en los perros es muy claro, diferencias fenotípicas enormes, aún así la distribución de todas las secuencias sobre los cromosomas son totalmente homólogas, por lo tanto pueden hacer la meiosis normalmente y cualquier perro que nazca de dos razas bien distintas de perros, ese mestizo va a ser totalmente fértil. Cuanto más nos alejamos, si nosotros aisláramos esas poblaciones y las dejáramos miles de años separadas, seguramente que en algún momento, ¿sí?, se generen especies nuevas. ¿Y cuándo es eso? Cuando ya las barreras son tales que no permiten la producción de descendencia cuando se cruzan dos individuos distintos. Por lo menos desde el punto de vista de definición biológica de especie. Bueno, esto creo que ha sido todo. Espero que no se les haya hecho muy largo este teórico y quedamos a disposición para lo que necesiten. Saben que está el foro, saben que los docentes responden por mail o directamente en la plataforma en Moodle y esperamos que traten de ver este material, de complementar con lectura de libros y cualquier duda, acá estamos. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, tal vez nos veamos en algún momento más adelante en la cursada. Saludos para todos y nuevamente gracias.